Buenas noches, bienvenidos todos a nuestra lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 97. Así que para iniciar, vamos primero a poner esta reunión, esta lectura, en presencia de nuestro Padre. Bien, vamos entonces, para iniciar, a compartir el documento de hoy. Evolución del concepto de Dios entre los hebreos. Los dirigentes espirituales de los hebreos hicieron lo que nadie había conseguido hacer antes que ellos: desantropomorfizar su concepto de Dios, sin convertirlo en una abstracción de la deidad, solo comprensible para los filósofos. Recordemos que inicialmente se le ponían a Dios atributos humanos. Eso era antropomorfizar a Dios, en cierta forma, hacer de Dios como si fuera un humano. Aquí se hizo el proceso contrario, desantropomorfizarlo, pero no de tal manera que solo quedara comprensible para los filósofos, sino que la gente común, como dice aquí, podía considerar el concepto que había ido madurando de Yahvé como un padre, sino del individuo, por lo menos de la raza. Es decir, ellos no pensaban en Dios como mi padre, sino el padre del pueblo, de la raza, no de cada uno como persona, como individuo. El concepto de la personalidad de Dios, aunque enseñado con claridad en Salem en los días de Melquisedec, era vago y confuso al tiempo de la huida de Egipto y evolucionó tan solo gradualmente en la mente hebrea de generación en generación en respuesta a las enseñanzas de los líderes espirituales, que son justamente varios de esos líderes los que vamos a estudiar en este documento. La percepción de la personalidad de Yahvé fue mucho más continua en su evolución progresiva que la de cualquier otro de los atributos de la deidad. Desde Moisés hasta Malaquías, en la mente hebrea, se produjo un crecimiento casi ininterrumpido de las ideas sobre la personalidad de Dios. Y este concepto fue eventualmente enaltecido y glorificado por las enseñanzas de Jesús sobre el Padre en el cielo. Quiero recalcar aquí que esto es un proceso evolutivo, gradual, ¿no? Y que va de generación en generación. Esto es algo que toma tiempo y estamos todavía en ese proceso, diría yo. Entonces, el primero de dichos líderes espirituales fue Samuel. Aquí lo llama el primero de los profetas hebreos. La presión hostil de los pueblos circunvecinos en Palestina enseñó muy pronto a los jeques hebreos que no tenían esperanza de sobrevivir a menos que confederaran sus organizaciones tribales en un gobierno centralizado. Y esta centralización de la autoridad administrativa ofreció a Samuel una mejor oportunidad de actuar como maestro y reformador. Samuel surgió de una larga línea de maestros de Salem que habían persistido en mantener las verdades de Melquisedec como parte de sus formas de adoración. Este maestro era hombre viril y decidido. Solo su gran devoción, combinada con su extraordinaria determinación, le permitieron soportar la oposición casi universal que encontró cuando se dispuso a atraer nuevamente a Israel a la adoración del Supremo Yahvé de los tiempos de Moisés. Y aún entonces tan solo triunfó parcialmente. Consiguió atraer de vuelta al servicio del concepto más elevado de Yahvé tan solo a la mitad
más inteligente de los hebreos. La otra mitad continuó adorando a los dioses tribales del país y la concepción más baja de Yahvé. Samuel era hombre decidido y rudo, un reformador práctico que era capaz de salir un día con sus asociados y derribar una veintena de sitios de Baal. El progreso que hacía se debía puramente a la fuerza de su compulsión. Poco predicó, enseñó menos aún, ¿no? O aún menos enseñó, ni predicó. Pero, ¿qué hacía él? Actuaba. Sí, actuó. Un día ridiculizaba al sacerdote de Baal, al próximo día deshacía a un rey cautivo, creía devotamente en el Dios único y tenía un concepto claro de ese Dios como creador del cielo y de la tierra. Y entonces está esta cita que encontramos en 1 Samuel 2:8. Del Señor son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Por eso nos dice ahí que él tenía ese concepto de Dios como un creador o como el creador del cielo y de la tierra. Pero la mayor contribución que hizo Samuel al desarrollo del concepto de la deidad fue su pronunciamiento resonante de que Yahvé era invariable, por siempre la misma incorporación de perfección y divinidad infalibles. En estos tiempos se concebía a Yahvé como un Dios caprichoso, atiborrado de antojos, celosos, que lamentaba constantemente las cosas que había hecho. ¿No? Recordemos ese Yahvé con características muy humanas. Y entonces era de, como diríamos hoy en día, bipolar, cambiando todo el tiempo. Pero Samuel empezó a decir que era invariable. Vamos a ver qué pasó. Pero ahora, por primera vez, desde que los hebreos salieran de Egipto, escucharon estas palabras sorprendentes. ¿Qué palabras? El que es la fuerza de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Así que esa característica de arrepentirse es una característica humana. Y ahí lo dice claramente, no es hombre para que se arrepienta. Y esto contrasta tremendamente con Génesis, donde había un concepto más primitivo en donde dice claramente que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano y por eso mandó un diluvio para acabar con él. Y aquí entonces Samuel nos está diciendo que ¿no? Dios no es un hombre para que se arrepienta. Se proclamó la estabilidad en las relaciones con la divinidad. Samuel reiteró el pacto de Melquisedec con Abraham y declaró que el Señor Dios de Israel era la fuente de toda verdad, estabilidad y constancia. Los hebreos habían considerado siempre a su Dios como hombre, superhombre, espíritu exaltado de origen desconocido, pero ahora escuchaban como el antiguo espíritu de Oreb, ¿no? Y el espíritu de Oreb viene siendo el Dios que habló con Moisés. Oreb es el monte Sinaí. Y ellos escuchan ahora cómo ese antiguo Dios del monte Sinaí era exaltado como Dios inmutable de perfección creadora. Samuel contribuyó a que el concepto evolutivo de Dios ascendiera a las alturas por encima del estado variable de la mente de los hombres y de las vicisitudes de la existencia mortal. Con sus enseñanzas, el Dios de los hebreos empezó el ascenso, el progreso evolutivo, desde la idea a nivel de los dioses tribales, un dios similar al que había en Génesis, por ejemplo, al ideal de un creador todopoderoso e invariable y superior de toda la creación, que ya nos estaba empezando a enseñar Samuel, y que fue progresando esa idea hasta llegar a los tiempos de Jesús. También renovó la predicación del hecho de la sinceridad de Dios, su confiabilidad como cumplidor de pactos. Dijo Samuel, el Señor no desamparará a su pueblo. Él ha hecho con nosotros un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Así pues, en toda Palestina resonó el llamado de vuelta a la adoración del Yahvé Supremo. Este enérgico maestro no se cansaba de proclamar, por tanto, tú te has engrandecido, oh Señor Dios, por cuanto no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Hasta ese momento,
los hebreos habían considerado el favor de Yahvé principalmente en términos de prosperidad material. Y hoy en día todavía hay mucha gente que cree eso, ¿verdad? Se predica por ahí ese evangelio de la prosperidad. Entonces, si uno está bien, Dios lo prospera, y si no, pues entonces es pobre. Y ya en esa época ya había esa idea. Causó gran impacto en Israel y casi le cuesta la vida a Samuel cuando se atrevió a proclamar. Vamos a ver qué es lo que dijo. El Señor empobrece cuando ellos pensaban que no, él no empobrecía a nadie, solo el pecador se empobrecía. El Señor empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y exalta a los mendigos para hacerles sentar con príncipes y heredar el trono de la gloria. Esas palabras, pues, por eso dice que casi le cuesta la vida a Samuel. No se habían proclamado promesas tan reconfortantes para los humildes y menos afortunados desde los tiempos de Moisés, y miles de seres desesperados entre los pobres comenzaron a alimentar la esperanza de poder mejorar su estado espiritual. Pero Samuel no progresó mucho más allá del concepto del Dios tribal. Proclamó a un Yahvé que hizo a todos los hombres, pero que se ocupó principalmente de los hebreos, su pueblo elegido. Aún así, como en los días de Moisés, nuevamente el concepto de Dios mostraba una deidad santa y recta. No hay nadie tan santo como el Señor. ¿Quién puede ser comparado con este santo Señor Dios? A medida que pasaban los años, el encanecido y viejo dirigente progresó en la comprensión de Dios, pues declaró: el Señor es el Dios del conocimiento y a Él toca el pesar las naciones. El Señor juzgará los confines de la tierra, siendo misericordioso con los misericordiosos y con el hombre recto también será recto. Ya aquí se encuentra el alba de la misericordia. Miren, ya se empieza a hablar los inicios de la misericordia, que antes eso prácticamente se pensaba que Dios no era misericordioso, siempre estaba castigando a todo mundo. Aunque dice limitada, esa misericordia limitada a los que son misericordiosos, ¿no? Como decía allí, era misericordioso con el que es misericordioso. Más tarde llegó a adelantar un paso más cuando exhortó a su pueblo en la adversidad. Y ahí dijo: caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. No hay limitación sobre el Señor para salvar a muchos o a pocos. Y este desarrollo gradual del concepto del carácter de Yahvé continuó bajo el ministerio de los sucesores de Samuel. Intentaron presentar a Yahvé como un Dios que cumplía sus pactos, pero no llegaron a mantener el ritmo establecido por Samuel. Fueron incapaces de desarrollar la idea de la misericordia de Dios tal como Samuel la había concebido en sus últimos años. Hubo una tendencia retrógrada constante hacia el reconocimiento de otros dioses, a pesar de que se mantuviera a Yahvé por encima de todos los demás. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. El poder divino era la clave de esta era. Los profetas de esta edad predicaban una religión concebida para fortalecer al rey en el trono hebreo. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. En tu mano está la fuerza y el poder, y tú puedes hacer grande y dar poder a todos. Y este era el estado del concepto de Dios durante los tiempos de Samuel y de sus sucesores inmediatos. Vemos pues cómo la obra de Samuel, que fue el primero de estos profetas, fue muy importante. No fue totalmente exitosa, pero ya fue el inicio. Siempre hay que dar el primer paso. La gente, nosotros no podemos empezar en el paso 100, no, hay que empezar con el paso 1. Y el 1 no va a ser tan grande como cuando estemos en el paso 100 o en el paso 1000, pero si queremos llegar allá, hay que empezar. Y él empezó y tuvo sus contratiempos, pero también tuvo sus éxitos. Y entonces ya los que venían después de él, como vamos a ver más adelante, ya tenían algo de dónde arranca, sí, de dónde proceder o de dónde continuar por lo que se había hecho
con anterioridad. Si hay algún comentario con relación a Samuel, si no, entonces seguimos con Flor. 2. Elías y Eliseo. En el 10º siglo antes de Cristo, la nación hebrea se dividió en dos reinos. En ambas de estas divisiones políticas, muchos maestros de la verdad intentaron detener la corriente reaccionaria de decadencia espiritual que se había desencadenado y que prosiguió desastrosamente después de la guerra de separación. Pero estos esfuerzos por avanzar la religión hebraica no prosperaron hasta el momento en que comenzó sus enseñanzas este decidido y valiente guerrero de la rectitud, Elías. Elías restauró en el reino del norte un concepto de Dios comparable con el que había sido mantenido en los días de Samuel. Elías tuvo poca oportunidad de presentar un concepto avanzado de Dios. Estaba muy ocupado, tal como Samuel lo había estado antes que él, en derrotar los altares de Baal y demoler los ídolos de los dioses falsos. Y emprendió sus reformas frente a la oposición de un monarca idólatra. Su tarea fue aún más gigantesca y difícil que a la que se le había enfrentado Samuel. Cuando Elías fue llamado, Eliseo, su asociado fiel, tomó en sus manos la tarea y, con la ayuda invaluable del poco conocido Micaías, mantuvo la luz de la verdad viva en Palestina. Pero estos no eran los tiempos de progreso en el concepto de la deidad. Los hebreos aún no habían ascendido siquiera al ideal mosaico. Cuando se cerró la era de Elías y de Eliseo, las clases mejores estaban volviendo a la adoración del Yahvé Supremo y presenciaban la restauración de la idea del Creador universal más o menos en el punto en que la había dejado Samuel. Bien, vamos a ver, nos dicen aquí, cuando Elías fue llamado, ¿verdad? Seguramente han visto ustedes esta imagen en otros lados. Traje aquí esta referencia. Según la Biblia, Enoc y Elías son las únicas dos personas que Dios llevó al cielo sin ellos morir. La Biblia en Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También hay una referencia respecto a Elías, dice, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y una referencia más sobre Enoc, dice, Enoc es descrito como el hombre que caminó con Dios 300 años. Pero vamos a poner aquí lo que dicen cuando Elías fue llamado. Cuando ustedes ven esta imagen, que es la imagen que trascendió, ¿no? Que pues es conocida, ¿no? Como que se fue de acuerdo con lo que dice en Carros de Fuego. Pero ahora, gracias a la revelación, sabemos qué es lo que sucede cuando sucede esto. Ahora, es muy interesante y bueno, no sé qué habrá visto o quién más podría ver a un ser que se está fusionando, porque ahora sabemos que lo que sucedió cuando Elías fue llamado fue que se fusionó, logró el grado de sincronía con su ajustador y se fusionó con su ajustador. Quienes hayan visto eso, no sé cómo se pudieron imaginar o los carros o los caballos, o sea, en fuego. Sí sabemos, según lo que nos cuenta el libro de Urantia, que cuando alguien se fusiona, los seres intermedios levantan el cuerpo hacia la atmósfera y en la atmósfera, si quieren voy a dejar de compartir, y en la atmósfera es donde se da la fusión y la fusión se ve como si el cuerpo se encendiera y entonces la persona se va por fusión con el ajustador. Sería muy interesante poder ver una situación así. Yo creo que es muy difícil verla y si la viéramos quizás sucedería tan rápido que a lo mejor suceden dos cosas. Una, o nos quedamos pasmados viendo qué está pasando, o a lo mejor corremos a ver si traemos el celular para ver si podemos captar la imagen, ¿no? Pero yo creo que sucede tan rápido que una cosa tan grande y tan hermosa como esta es bien difícil. Y seguramente, yo creo, es mi opinión personal, no creo que solamente Enoch y Elías se han fusionado. Seguramente debe de haber más seres humanos que se fusionaron. Pero hasta ahorita el único récord que tenemos en información tradicional es sobre Enoch y Elías.
Y bueno, entonces, si hay alguna pregunta, un comentario al respecto. Si no, ok, le paso la palabra a Luisito Villamizar. 3. Yahvé y Baal. La prolongada controversia entre los creyentes en Yahvé y los seguidores de Baal era un choque socioeconómico de ideología más que una diferencia de creencias religiosas. Los habitantes de Palestina diferían en su actitud hacia la propiedad privada de la tierra. Las tribus sureñas o errantes de Arabia, los yaveístas, consideraban la tierra como inalienable, como un don de la deidad al clan. Sostenían que la tierra no se podía vender ni hipotecar. Yahvé habló y dijo, la tierra no se venderá porque la tierra es mía. Los cananeos norteños y más establecidos baalitas compraban, vendían e hipotecaban libremente sus tierras. La palabra Baal significa propietario. Se fundó el culto de Baal sobre la base de dos doctrinas principales. La primera, la validación del intercambio de propiedad, contratos y pactos, el derecho de comprar y vender tierra. La segunda, se suponía que Baal enviaba lluvia, era el dios de la fertilidad del suelo, las buenas cosechas dependían del favor de Baal. El culto se ocupaba en su mayor parte de la tierra, su propiedad y su fertilidad. Entonces, fíjense que aquí esta rivalidad va a haber siempre, de hecho, Baal va a ser siempre el enemigo de Yahvé para estos pueblos. Pero fíjense que más que una cuestión filosófica o de doctrina o de creencia, era simplemente que uno aceptaba que la tierra se vendiera y otro no. ¿Okay? Esa era la diferencia. Los que seguían a Yahvé pensaban que la tierra no se puede vender porque es de Yahvé. Y los baalitas simplemente, como hacemos hoy, pues la tierra se compra, se vende. En general, los baalitas poseían casas, tierras y esclavos. Eran terratenientes aristócratas y vivían en las ciudades. Cada baal tenía un lugar secreto, un sacerdocio y sus mujeres sagradas, las prostitutas rituales. De esta diferencia básica respecto de la tierra, evolucionaron los amargos antagonismos de las actitudes sociales, económicas, morales y religiosas exhibidas por los cananeos y los hebreos. O sea que los hebreos eran yavistas, o sea, adoraban a Yahvé, y los cananeos a Baal. Y los cananeos son los habitantes originales de esa tierra antes que Moisés trajera a los hebreos de Egipto. Esta controversia socioeconómica no se volvió asunto definitivamente religioso hasta los tiempos de Elías. A partir de los días de este agresivo profeta, el asunto fue peleado en un campo más estrictamente religioso, Yahvé contra Baal, y terminó con el triunfo de Yahvé y el subsiguiente impulso hacia el monoteísmo. Elías trasladó la controversia Yahvé-Baal del asunto tierra al aspecto religioso. O sea que Elías fue el que le dio ese cambio, ese trasfondo religioso a una cuestión que simplemente era cuestión de tierra. Del asunto tierra al aspecto religioso de las ideologías hebrea y canaria. Cuando Acab fue uno de los reyes, que lo vamos a ver más adelante, asesinó a los Nabot en una intriga para obtener posesión de su tierra. Elías tomó las viejas costumbres de la posesión de la tierra en un factor moral y lanzó su campaña vigorosa contra los baalitas. Esta fue también la lucha de los campesinos contra la dominación de las ciudades. Fue principalmente bajo Elías que Yahvé se tornó Elohim. En el documento anterior vimos todos esos nombres que tenían los hebreos para Dios, para referirse a Dios. El profeta comenzó como reformador agrario y terminó exaltando la deidad. Había mucho Baal, Yahvé era uno. El monoteísmo triunfó sobre el politeísmo. Agregué una nota aquí que dice que el general romano Tito conquistó y expulsó de su tierra a los judíos en el año 70 de nuestra era, después de Cristo, tras la destrucción de Jerusalén y el exilio de los judíos a diferentes lugares del mundo en lo que es conocido como la diáspora. No fue hasta 1948, fíjense, desde el 70 a 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ONU declaró la creación del nuevo Estado de Israel en la actual Palestina, en toda Canaán,
Según esta idea de los yaveístas de que la tierra era un don de la deidad al clan, algo inalienable, que tras casi 2000 años después, la tierra de Palestina seguía perteneciendo al pueblo judío. Y esta fue la razón por la cual, bueno, todos estos organismos se pusieron de acuerdo, ocasionando un conflicto bélico por el territorio hasta el día de hoy. Como en aquellos días de Elías, el asunto de la tierra está unido al aspecto religioso. Les puse aquí una foto para que veamos. Aquí abajo se ven los dos reinos, ya más adelante los vamos a ver. Siempre realmente, al principio en esta época no habían dos reinos, era uno solo, pero siempre hubo como dos, sí, vamos a llamar los reinos, el del norte que se va a llamar Israel y el de abajo, el del sur que va a ser Judá. Si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre Yahvé y Baal, Yo tengo una pregunta. sí, adelante. Los que creían en Yahvé pensaban que Dios daba la tierra Correcto. y era un derecho inalienable y no se podía comerciar con ella, Por los ¿verdad? siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Y Baal, los seguidores de Baal, pensaban que se podía comerciar con la tierra, bienes raíces, se Correcto. podía hacer trading. Exacto. Bueno, perfecto, ya me quedó claro. Entonces, yo creo que por eso, bueno, como lo dice el documento igual, sigue la disputa hasta nuestros días sobre las tierras Correcto. entre el pueblo judío y Palestina, que supongo son los descendientes de Canaán. Correcto. Sí. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Continuamos entonces. Bueno, 4. Amón y Oseas. Un paso importante en la transición del dios tribal, el dios que por tanto tiempo había servido con los sacrificios y ceremonias, el Yahvé de los hebreos más primitivos, a un dios que castigaría el crimen y la inmoralidad, aún en su propio pueblo, fue tomado por Amós, que apareció de entre las colinas del sur para denunciar la criminalidad, embriaguez, opresión e inmoralidad de las tribus norteñas. No había proclamado verdades tan resonantes en Palestina desde los tiempos de Moisés. Amós no fue tan solo un restaurador o reformador, fue un descubridor de nuevos conceptos de la deidad. Él mucho proclamó sobre el Dios de los predecesores, ya había anunciado valientemente, atacó la creencia en un ser divino que tolerara el pecado en su así llamado pueblo elegido. Por primera vez desde los días de Melquisedec, los oídos del hombre oyeron la denuncia de la doble norma de la justicia y la moralidad nacionales. Por primera vez en su historia, los oídos hebreos oyeron que su propio Dios, Yahvé, no toleraría el crimen y el pecado en sus vidas, así como no toleraba en la vida de los otros pueblos. Amós visualizó al Dios severo y justo de Samuel y Elías, pero también vio un Dios que no consideraba a los hebreos en forma diferente de cualquier otra nación, cuando se trataba de castigar el mal. Este era un ataque directo contra la doctrina egoísta del pueblo elegido, y muchos hebreos de aquellos días lo resintieron amargamente. Dijo Amós: aquel que formó los montes y creó el viento, buscad aquel que hizo las Pléyades y Orión, que torna la sombra de la muerte en amanecer y hace oscurecer el día como noche. Al denunciar a sus semejantes semi-religiosos, contemporizadores y a veces inmorales, intentó
relatar la justicia inexorable de Yahvé, inalterable cuando dijo de los hacedores del mal: aunque se escondan en la profundidad del infierno, de allí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Y aunque fuere en cautiverio delante de sus enemigos, allí dirigiré la espada de la justicia y los matará. Amós sorprendió aún más a sus oyentes cuando, señalándolos con dedo acusador y reprobador, declaró en nombre de Yahvé: con seguridad jamás olvidaré a los que habéis hecho, que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Amós proclamó a Yahvé como el Dios de todas las naciones y amonestó a los israelitas como que el ritual no debe suplantar a la rectitud. Y antes de que este valiente maestro muriera apedreado, había difundido suficiente levadura de la verdad como para salvar la doctrina del Supremo Yahvé. Había asegurado la evolución ulterior de la revelación de Melquisedec. Oseas vino después de Amós y de su doctrina de un Dios universal de justicia mediante la resurrección del concepto mosaico de un Dios de amor. Oseas predicó el perdón mediante el arrepentimiento, no el sacrificio, no mediante el sacrificio. Proclamó un evangelio de amor y misericordia divina, diciendo: yo te desposaré conmigo para siempre. Sí, yo te desposaré en justicia, juicio, benignidad y en misericordias, e incluso te desposaré conmigo en fidelidad. Los amaré libremente porque ya se ha apartado de mí mi ira. Se ha apartado de ellos mi ira, perdón. Oseas siguió fielmente las advertencias morales de Amós, diciendo de Dios: los castigaré cuando desee. Pero los israelitas consideraron una crueldad que lindaba con la traición sus siguientes palabras: diré a aquellos que no eran mi pueblo: vosotros sois mi pueblo. Y ellos dirán: tú eres nuestro Dios. Continuó predicando arrepentimiento y perdón, diciendo: yo sanaré su rebelión, los amaré libremente, porque mi ira ya se apartó de ellos. Oseas proclamó siempre la esperanza y el perdón. Por siempre el cargo de su mensaje fue: tendré compasión de mi pueblo, no conocerán a otro Dios sino a mí, porque no hay Salvador fuera de mí. Amós aceleró la conciencia nacional de los hebreos para el reconocimiento de que Yahvé no condonaría el crimen ni el pecado entre ellos, porque fueran supuestamente el pueblo elegido, mientras que Oseas resonó las primeras notas de las cuerdas misericordiosas, posteriormente de la compasión divina y del amor divino que fueron cantadas tan exquisitamente por Isaías. Bueno, dejo de compartir. Bien, diferencia entre los dos profetas, pero bueno, es parte de esa evolución de la que hablaba al principio Carlos, ¿no? ¿Algún comentario, alguna reflexión? Bueno, si no hay más nada, si no me equivoco, está Luis nuevamente. Adelante, Luis. 5. El primer Isaías. Estos eran aquellos tiempos en los que algunos proclamaban amenazas de castigo por pecados personales y crímenes nacionales entre los clanes del norte, mientras que otros predicaban calamidades en retribución de las transgresiones del reino del sur. En este momento de despertar de conciencia y de autoconciencia en las naciones hebreas apareció el primer Isaías. Isaías va a ser el primer profeta mayor que se considera uno de los profetas más queridos. Los cristianos van a utilizar muchas cosas de él para referirse a Jesucristo.
Jesucristo también utilizará algunos de sus escritos para referirse a sí mismo. Pero los estudiosos han visto que todo el libro de Isaías no lo escribió una sola persona. Aquí en el libro de Urantia nos dan dos Isaías, pero parece que hubo hasta un tercero, uno que estuvo incluso que terminó de escribir los últimos capítulos y que fue cuando ya el pueblo de Israel volvió de la cautividad en Babilonia. Sigo. Isaías predicó la naturaleza eterna de Dios, su sabiduría infinita, su perfección inalterable de confianza. Representó a Dios, al Dios de Israel, diciendo: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la rectitud. El Señor te dará reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al hablar de los hebreos dominados por el temor y hambrientos de alma, este profeta dijo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los humildes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Esta es una de las sentencias que Jesús se adjudicó a sí mismo como su misión. Me regocijo grandemente en el Señor, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con las vestiduras de salvación y me rodeó de manto de rectitud. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Este Isaías fue seguido por Miqueas y Abdías, que confirmaron y embellecieron su evangelio que tanto satisfizo el alma. Y estos dos valientes mensajeros denunciaron audazmente los rituales sacerdotales de los hebreos y atacaron temerariamente todo el sistema de sacrificio. Miqueas denunció a los jefes que juzgan por cohecho, los sacerdotes que enseñan por precio y los profetas que adivinan por dinero. Enseñó sobre un futuro de libertad de la superstición y del clericalismo, diciendo: pero cada hombre se sentará bajo su propia vid y nadie le infundirá temor, porque toda la gente vivirá cada uno de acuerdo con su comprensión de Dios. Bastante avanzada esta sentencia. El mensaje principal de Miqueas fue: me presentaré ante Dios con ofrendas de holocausto. ¿Se alegrará Dios si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿O si le doy a mi primogénito en pago por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi alma? Oh hombre, él me ha mostrado qué es bueno y qué es lo que espera el Señor de ti. A justo y que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Fíjense que aquí está atacando a los sacerdotes, que ellos tienen tremendo, bueno, hasta la época de Jesucristo era igual o peor. Tienen un tremendo negocio los sacerdotes con los holocaustos. Todo el mundo tiene que aplacar a este Dios con sacrificio, pero no sirve que tú lleves el animal que a ti te dé la gana. Ellos los tienen que inspeccionar para ver si están buenos o no. Y entonces, como el tuyo siempre va a venir malo, defectuoso para el sacrificio, te lo tienes que comprar a ellos. A ellos también son los que hacen el cambio de moneda. La banca también es de ellos. Entonces, imagínense, entonces que un muchacho como esto, como Miqueas, arremeta contra esa casta tan poderosa, terminan como terminan. Sigo. Y fue una gran edad. Eran estos indudablemente tiempos emocionantes cuando el hombre mortal oyó, y algunos entre ellos aún creyeron, estos mensajes emancipadores más de 2500 años atrás. Y si no hubiese sido por la resistencia testaruda de los sacerdotes, estos maestros habrían
eliminado todo el ceremonial sangriento del ritual de adoración de los hebreos. Y pongo yo una nota, una reflexión ahí que dice, este ritual sacrificial sangriento del sacerdocio judío persistió hasta la destrucción del templo de Jerusalén y exilio por las fuerzas romanas en el año 70, como dije anteriormente. Los cristianos judíos continuaron con estas creencias de la necesidad por medio de la sangre. Y fue así como la muerte de Jesús en la cruz se interpretó como su sacrificio al Padre para el perdón de los pecados y redención de la humanidad. Aún hoy la misa o Eucaristía católica es una conmemoración de este sacrificio de Jesús para cancelar la deuda del pecado de Adán y Eva que dio origen al precepto del pecado original. Si alguno quiere hacer un comentario, agregar algo, bienvenido. O sea, ¿ustedes cómo piensan que ellos eran nombrados líderes espirituales con el transcurso del tiempo fueron cambiando? Pertenecían a la tribu creo que son los levitas, ¿no? Los que se encargaban de las ordenanzas y de todo lo espiritual. Todos ellos, los que hemos visto y los que faltan, tienen que ser forzosamente de esa tribu, de esa tribu de Leví. Gracias. Sí, bueno, vamos a ver más adelante que las 12 tribus tampoco eran 12, fueron 12, pero sí, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví que era a la que pertenecían Moisés y su hermano Aarón. Ellos quedaron constituidos como el sacerdocio de Israel y ellos eran los únicos y de su linaje eran los únicos que podían pertenecer a los sumos sacerdotes. Después, por supuesto, eso iría pasando de generación en generación y después ya más que la tribu Leví eran prácticamente familias que se hacían muy poderosas y pasaban de generación en generación. Es mi primera vez en el grupo. Estoy muy contenta por la invitación que me hizo Flor. Gracias, Flor. Y la pregunta mía es, ¿qué piensan ustedes de cómo les llegó la información a estos profetas? Bueno, yo le voy a dejar la respuesta a Flor. Mira, yo lo único que te puedo decir es que recuerdo que en algún momento en el libro nos dice que se fue Maquiventa y que después de cierto tiempo vio que como que se estaba perdiendo su mensaje, entonces que hubo una especie de despertar o un refuerzo y que varias personas de buenas a primeras experimentaron ese entendimiento o ese discernimiento y de manera muy valerosa, muy valiente, lo empezaron a diseminar. Es lo que yo recuerdo y de ahí, bueno, ahorita estamos hablando propiamente de los hebreos, pero también mencionaron a Confucio, no sé si recuerdan, en documentos anteriores. O sea, hubo un despertar espiritual en ciertas personas que lograron preservar de algún modo la idea monoteísta de un Dios de amor, claro, o sea, era un proceso, ¿no? Y hasta que Jesús vino definitivamente allá a sentar bien las bases de ese mensaje. Era para que no se perdiera la luz y el trabajo de todo lo que hizo Melquisedec. Es como yo recuerdo que fue. Sí, yo pues pienso eso también, pero ¿creen ustedes que estos profetas, tenían ajustador de pensamiento? En ese tiempo probablemente, o sea, en realidad no sabemos. Sabemos que después de que se va Jesús, ahí sí Exacto, todo el los mundo seres lo humanos recibe. tienen ajustador. Anteriormente, quizá, dependiendo del nivel de conexión espiritual que pudieran tener, era que despertaban hasta cierto detalle de sensibilidad espiritual que lograban tener un ajustador del pensamiento, pero eso no tenemos un parámetro de medición como para decir quiénes sí y quiénes no. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo agregaría que debemos de recordar que hay personas que tienen esa tendencia espiritual y que también existe la revelación personal. Entonces, cuando tú te comprometes y de alguna manera tienes esa vocación, pues yo creo que las fuerzas espirituales te guían, ¿no? Y es como estas personalidades pues pudieron hacerse cargo de estas enseñanzas. Gracias. Yo considero que así como todos tenemos una conexión con Dios, Dios surge, o sea, esa verdad surge en nosotros
como una revelación personal que arde dentro de nosotros y que nos impele a comunicarla. O sea, si nosotros tenemos una parte de Dios Padre dentro de nosotros, ¿por qué no va a fructificar en algún momento y nos va a abrir la visión a una realidad que debemos proclamar? Recordemos que la fe, pues, proviene de nosotros. ¿Quién nos hizo a cada uno de nosotros creer en Dios? Y porque hay otras personas que no creen en Dios. Entonces, yo considero que no la recibieron, sino que la desarrollaron, nació en ellos, ¿no? Ok, vamos a continuar entonces. 6. Jeremías el intrépido. Aunque varios maestros continuaron explicando el Evangelio de Isaías, le tocó a Jeremías tomar el próximo paso audaz en la internacionalización de Yahvé, Dios de los hebreos. Jeremías declaró audazmente que Yahvé no estaba del lado de los hebreos en sus contiendas militares con otras naciones. Declaró que Yahvé era Dios de toda la tierra, de todas las naciones y de todos los pueblos. Las enseñanzas de Jeremías representaron el crescendo de la ola en aumento de la internacionalización de Dios de Israel. Finalmente, y por siempre, este predicador intrépido proclamó que Yahvé era el Dios de todas las naciones, que no había Osiris para los egipcios, Bel para los babilonios, Asur para los asirios, ni Dagón para los filisteos. Y así, la religión de los hebreos compartió este renacimiento del monoteísmo en todo el mundo alrededor de esta época y después de ella. Por fin, el concepto de Yahvé había ascendido al nivel de deidad de dignidad planetaria y aún cósmica. Pero muchos de los asociados de Jeremías encontraban difícil concebir a Yahvé aparte de la nación hebrea. Jeremías predicó también sobre el Dios justo y amante, descrito por Isaías, declarando: sí, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque no aflige voluntariamente a sus hijos, a los hijos de los hombres. Eso está en la información tradicional. Dijo este intrépido profeta: recto es nuestro Señor, grandioso en su consejo y poderoso en su obra. Sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de todos los hijos de los hombres, para dar a cada uno de acuerdo con su camino y de acuerdo con el fruto de sus obras. Pero se consideró traición blasfema cuando, durante el sitio de Jerusalén, Jeremías, dijo: y ahora yo he puesto estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y cuando Jeremías aconsejó que se rindiera la ciudad, los sacerdotes y los gobernantes civiles le arrojaron en el foso cenagoso de un lúgubre calabozo. Ya podemos ver que somos crueles, hemos sido crueles y no gratos para con la vida desde hace mucho tiempo y seguimos siendo igual. ¿Alguna pregunta, algún detalle por aclarar, alguna inquietud? Si no, le pasamos la palabra a Claudio. 7. El segundo Isaías. La destrucción de la nación hebrea y su cautiverio en Mesopotamia podrían haber resultado de gran beneficio para la expansión de su teología si no hubiese sido por la acción decidida de su sacerdocio. Su nación había caído entre los ejércitos de Babilonia y su Yahvé nacionalista había sufrido debido a las predicaciones internacionalistas de los líderes espirituales. Fue resentimiento por la pérdida de su Dios nacional lo que produjo a los sacerdotes judíos a inventar tantas fábulas y multiplicar acontecimientos de aspecto milagroso en la historia hebrea. En sus esfuerzos por restaurar la idea de los judíos como pueblo elegido, aún en concepto nuevo y ampliado de un Dios internacionalizado de todas las naciones. Durante su cautiverio, los judíos fueron muy influidos por las tradiciones y leyendas babilónicas, aunque debe notarse que mejoran infaliblemente el tono moral
y el significado espiritual de las cuentas caldeas que adoptaron, a pesar de que invariablemente las distorsionaron para reflejar honor y gloria sobre sus antepasados y sobre la historia de Israel. Estos sacerdotes y escribas hebreos tenían en su mente una idea fija, y esa era la rehabilitación de la nación judía, la glorificación de las tradiciones hebreas y exaltación de su historia racial. Si existe resentimiento por el hecho de los sacerdotes, transmitieron sus ideas erróneas a una porción tan grande del mundo occidental, debe recordarse que no lo hicieron intencionalmente. No declaraban escribir por inspiración. No hicieron profesión de escribir un libro sagrado. Estaba meramente preparado un libro de texto con el objeto de estimular el valor de la decadencia de sus semejantes en cautiverio. Su objetivo era claramente mejorar el espíritu y el estado de ánimo nacional de sus compatriotas. Fueron los hombres de una época posterior los que reunieron estos escritos en un libro guía de enseñanzas supuestamente infalibles. El sacerdocio judío hizo uso liberal de estos escritos posteriormente a la época del cautiverio, pero se vieron grandemente dificultados en su influencia sobre sus semejantes cautivos por la presencia de un profeta joven e indomable, Isaías el segundo, que se había convertido plenamente al Dios de justicia, amor, rectitud y misericordia del Isaías más anciano. También creía con Jeremías que Yahvé se había vuelto el Dios de todas las naciones. Predicó estas teorías de la naturaleza de Dios con tal eficacia que convirtió del mismo modo a los judíos y a sus capturadores. Este joven predicador dejó en registro sus enseñanzas, mientras que los sacerdotes hostiles e implacables lo intentaron divorciar de toda asociación con él. Aunque el mero respeto por su belleza y su grandeza condujo a la incorporación de estos escritos entre los escritos del primer Isaías, así pueden encontrarse los escritos de este segundo Isaías en el libro de ese nombre, comprendiendo los capítulos del 40 al 55. Ningún profeta ni maestro religioso, desde Maquiventa hasta el tiempo de Jesús, alcanzó el concepto elevado de Dios que Isaías el segundo proclamó durante estos días de cautiverio. El Dios que proclamó este dirigente espiritual no era pequeño, antropomorfo ni hecho por el hombre. He aquí, hace desaparecer las islas como gotas, y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Por fin, Maquiventa Melquisedec contemplaba maestros humanos que proclamaban al verdadero Dios ante el hombre mortal. Como Isaías el primero, este dirigente predicaba un Dios de nación y gobierno universales. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. No la creé en vano. Para que fuese habitada la formé. Yo soy primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Hablando del Señor Dios de Israel, este nuevo profeta dijo: los cielos podrán desaparecer y la tierra envejecer, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación de generación en generación. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No hay Dios fuera de mí, Dios justo y un Salvador. Y reconfortó a los cautivos judíos, tal como se ha reconfortado a miles y miles de personas desde entonces al escuchar las siguientes palabras. Ahora sí, dice el Señor, yo te he creado, yo te he redimido,
Yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuanto pases por las aguas, yo estaré contigo, puesto que eres preciado a mi vista. ¿Acaso puede una mujer olvidar a su niño que amamanta y no tener compasión de su hijo? Sí, ella puede olvidar, pero yo no olvidaré a mis hijos porque los tengo esculpidos en la palma de mis manos. Aún los he protegido con la sombra de mis manos. Que el malvado abandone sus malos caminos y el hombre injusto sus pensamientos. Que vuelva el Señor y tendrá su misericordia y a nuestro Dios, porque Él perdona abundantemente. Volved a escuchar el Evangelio de esta nueva revelación de Dios de Salem. Como pastor apacentará su rebaño y su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Él dará esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este Isaías condujo una vasta propaganda del Evangelio del concepto ampliado del Supremo Yahvé. Rivalizaba con Moisés en su elocuencia al retratar al Señor Dios de Israel como un creador universal. Su ilustración de los atributos infinitos del Padre Universal era poética. Jamás se ha vuelto a hacer declaraciones más hermosas sobre el Padre Celeste. Como los salmos y los escritos de Isaías se encuentran entre las presentaciones más sublimes y verdaderas del concepto espiritual de Dios que hayan llegado jamás al oído mortal ante la llegada de Micael Aurantia. Escuchad su retrato de la deidad. Yo soy el alto y el elevado que habita la eternidad. Soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Y he aquí que no se no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fue una doctrina nueva en el pueblo judaico cuando este profeta benigno, pero decidido, persistió en su predicación de la constancia divina, de la fidelidad de Dios, declaró: Dios no olvidará, Dios no abandonará. Este audaz maestro proclamó que el hombre estaba relacionado estrechamente con Dios, diciendo: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, y ellos serán mi alabanza. Yo mismo soy el que borro sus transgresiones para mi satisfacción y no me acordaré sus pecados. Escuchad a este gran hebreo derrocar el concepto de un Dios nacional, proclamando gloriosamente la divinidad del Padre Universal, del cual dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Sin embargo, el Dios de Isaías era santo, majestuoso, justo e inescrutable. El concepto de Yahvé, airado, vengativo y celoso de los beduinos del desierto, prácticamente ha desaparecido. Un nuevo concepto de Yahvé supremo y universal ha aparecido en la mente del hombre mortal para nunca más desaparecer. La realización de la justicia divina ha comenzado a destruir la magia primitiva y el miedo biológico. Por fin se presenta al hombre un universo de ley y orden y a un Dios universal de atributos confiables y finales. Y este predicador del Dios excelso no cesó jamás de proclamar a este Dios de amor: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y aún más, este gran maestro habló palabras de consuelo a sus contemporáneos. El Señor te guiará continuamente y satisfará tu alma.
Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y si vendrá el enemigo como río, el Espíritu del Señor levantará una defensa contra él. Nuevamente brilló el Evangelio de Melquisedec, destructor del temor, y la religión de Salem, que origina confianza para bendición de la humanidad. El valiente y perspicaz Isaías eclipsó en forma eficaz al Yahvé nacionalista, gracias a su descripción sublime de la majestad y omnipotencia universal del Yahvé Supremo. Dios de amor, gobernante del universo y Padre afectuoso de toda la humanidad. Desde aquellos días pletóricos, el concepto más elevado de Dios en el occidente ha comprendido la justicia universal, la misericordia divina y la rectitud eterna. En palabras bellísimas y con donaire inigualado, este gran maestro descubrió al Creador Todopoderoso como un Padre amantísimo. Este profeta del cautiverio predicó a su pueblo y a aquellos de muchas naciones que le escucharon junto al río en Babilonia. Y este segundo Isaías hizo mucho para contrarrestar los muchos conceptos raciales, egoístas y erróneos sobre la misión del Mesías prometido. Pero su esfuerzo no triunfó totalmente. Si los sacerdotes no se hubiesen dedicado a aumentar un nacionalismo mal entendido, las enseñanzas de los dos Isaías habrían preparado el terreno para el reconocimiento y la recepción del Mesías prometido. Bien, como pueden ver, bueno, estos guías han logrado cambiar el sentido de lo que tenía quizás en los tiempos de Moisés, ese Yahvé, a acercarse más a lo que puede ser el Padre Celestial que luego predicó Jesús, ¿no? O sea, lo que quería decir hace un rato, ¿no? Que igual era un comentario cortito, es cómo el pueblo, dependiendo lo que dijera cada uno de los profetas que había en su momento, dependiendo si les gustara o no les gustara lo que decían, se ponían en contra y hasta los mataban, ¿no? O sea, eran muy poco, digamos, de tener contemplación. Ellos, o sea, si no les gustaba lo que decías, o sea, directamente se amotinaban en contra de este profeta, más allá de que consideraran o no que venía de Dios. No sé si hay alguna reflexión. Adelante. Bueno, le paso entonces el micrófono a Carlos. 8. La historia sagrada y la profana. La costumbre de considerar el registro de las experiencias de los hebreos como historia sagrada y las transacciones del resto del mundo historia profana es responsable de mucha de la confusión que existe en la mente humana y cuanto a la interpretación de la historia. Y esta dificultad surge porque no existe una historia secular de los judíos, ¿no? Eso es cierto, los judíos no tienen una historia secular, su historia es sagrada. Una vez que los sacerdotes del exilio en Babilonia habían preparado su nuevo registro de las transacciones supuestamente milagrosas de Dios con los hebreos, la historia sagrada de Israel, tal como se halla ilustrada en el Antiguo Testamento, destruyeron, ¿no? Los sacerdotes, destruyeron cuidadosa y completamente los registros existentes de los asuntos hebreos, libros tales como las obras de los reyes de Israel y otro libro llamado Las obras de los reyes de Judá. Todo eso fue destruido juntamente con varios otros registros más o menos precisos de la historia hebrea, la historia secular. Y ellos destruyeron eso pues para entonces que solamente hacer creer que la historia era sagrada.
para comprender de qué manera la presión devastadora y la fuerza inescapable de la historia secular aterrorizaba a los judíos cautivos y dominados por extraños hasta el punto de que intentaron reescribir completamente y refundir su propia historia. Debemos resumir brevemente el registro de su confusa experiencia nacional. Debe recordarse que los judíos no lograron desarrollar una filosofía no teológica adecuada de la vida. Lidiaban con su concepto original y egipcio de la recompensa divina por la rectitud combinada con los extremos castigos del pecado. El drama de Job fue en cierto modo una protesta contra esta filosofía errónea. El pesimismo franco en Eclesiastés fue, en términos mundanos, una reacción sabia a estas creencias excesivamente optimistas en la providencia. Pero 500 años de dominación por gobernantes ajenos fue demasiado aún para los pacientes y sufridos judíos. Los profetas y los sacerdotes comenzaron a clamar: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando los judíos honestos leían las Escrituras, su confusión se volvía aún más profunda. Un antiguo vidente había prometido que Dios protegería y redimiría a su pueblo elegido. Amós había amenazado con que Dios abandonaría a Israel a menos que volviesen a establecer sus normas de rectitud nacional. El escriba del Deuteronomio había ilustrado la gran elección entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. El primer Isaías había predicado un rey liberador benéfico. Jeremías había proclamado una era de rectitud interior, el pacto escrito en las tablas del corazón. El segundo Isaías habló de salvación por sacrificio y redención. Ezequiel proclamó la salvación mediante el servicio de la devoción y Esdras prometió prosperidad por adherencia a la ley. Pero a pesar de todo esto, seguían en servidumbre y la liberación no venía. Entonces Daniel presentó el drama de una crisis inminente, la destrucción de la gran imagen y el establecimiento inmediato del régimen perpetuo de la rectitud, el reino mesiánico. Y todas estas falsas esperanzas condujeron a tal grado de desencanto y frustración raciales que los líderes de los judíos estaban tan confundidos que fueron incapaces de reconocer y aceptar la misión y el ministerio de un hijo divino del paraíso, cuando éste finalmente vino a ellos en semejanza de la carne mortal, encarnado como el Hijo del Hombre. Todas las religiones modernas se han equivocado gravemente al intentar dar una interpretación milagrosa a ciertas épocas de la historia humana. Aunque es verdad que Dios muchas veces ha interpuesto providencialmente su mano paterna en la corriente de los asuntos humanos, es un error considerar los dogmas teológicos y las supersticiones religiosas como una sedimentación sobrenatural que apareciera por acción milagrosa en esta corriente de la historia humana. El hecho de que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres no convierte la historia secular en la así llamada historia sagrada. Los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos más recientes complicaron aún más la distorsión de la historia hebrea a través de sus intentos bien intencionados de darle a los profetas judíos trascendencia. Así la historia hebrea ha sido explotada desastrosamente tanto por los escritores judíos como por los escritores cristianos. La historia secular hebrea ha sido profundamente dogmatizada, ha sido convertida en una ficción de historia sagrada y se ha vinculado inextricablemente, es decir, de manera confusa, con los conceptos morales y enseñanzas religiosas de las así llamadas naciones cristianas. Un breve resumen de los puntos sobresalientes de la historia hebrea ilustrará de qué manera fueron alterados los registros en Babilonia por parte de los sacerdotes judíos
hasta transformar la historia secular diaria de su pueblo en una historia sagrada ficticia. Así que nos vamos dando cuenta los orígenes de la famosa historia sagrada. Y es cierto, porque el pueblo de Israel o el pueblo hebreo o el pueblo judío, pues no tiene una historia secular. Todo lo de ellos desde el principio es todo sagrado y con Dios presente allí, interviniendo y llevándolos y ayudándolos, porque es también su pueblo elegido, según dicen ellos. Y me llama pues la atención, es decir, este numeral, cuando lo leí la primera vez ya hace varios años, pues me causó mucha impresión en el sentido de cómo vive uno engañado toda la vida. Y bueno, hay gente que todavía sigue creyendo en lo que se denuncia allí y dirán que los engañados pues somos nosotros. Pero ¿quién es el engañado? Pues yo no sé. Cada uno se siente que está en lo correcto y por eso estamos aquí. Si no, pues no estaríamos aquí. Cada uno en lo suyo. Y eso se respeta. Bien, entonces para continuar, los dejo ahora nuevamente con Luis Villamizar. Vamos a ver la historia hebrea. Aquí prácticamente es un resumen del Antiguo Testamento. Puse muchas citas porque se nombran muchas personas allí que no tenemos idea de qué están hablando, de quién habla. Nos perdemos prácticamente de todo, ¿no? Entonces, 9, la historia hebrea. Nunca hubo 12 tribus de Israel, lo que decían. Tan solo 3 o 4 tribus se establecieron en Palestina. La nación hebrea surgió como resultado de la unión de los así llamados israelíes y los cananeos. Así los hijos, dice la Biblia, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de los cananeos. O sea que la misma Biblia dice que ellos se cruzaron, se mezclaron. Los hebreos nunca echaron a los cananeos fuera de Palestina, a pesar del registro sacerdotal de estas cosas que sin vacilación declaran que lo hiciesen. O sea, los sacerdotes siempre, como hemos visto, fueron los que cambiaron toda la historia común. La conciencia israelita se originó en la tierra colinosa de Efraín. La conciencia judía posterior se originó en el clan sureño de Judá. Los judíos judaítas siempre intentaron difamar a los israelitas del norte efraínitas. Ahí puse un mapa, ahí pueden ver los dos reinos, como los mostraba también otra gráfica. El reino norte se le conoce como Efraín, también como Israel, también como Samaria, y al reino del sur se le conoce como Judá. Efraín, nada más para recordar, de las 12 tribus de Israel que supuestamente entraron y conquistaron la tierra prometida con Josué, se repartieron la tierra entre las 12 tribus. Judá era una de esas tribus. La tribu de Leví, como hablábamos ahora con Siller, que ella no tenía tierra porque eran los sacerdotes. Entonces, a José, que fue el que trajo a los judíos a Egipto y era el hijo querido de Jacob, el padre de las 12 tribus, no se le dio tribu a él, sino a sus dos hijos, Efraín y Manasés, eran sus dos hijos. Entonces, a la final, el reino del norte quedó solamente como Israel o como Efraín, viene de ese hijo de José, y Judá al sur. Pero como vemos, siempre van a estar enfrentados hasta el sol de hoy. La historia hebrea pretenciosa comienza con la unión de los clanes del norte, de los de Efraín, por acción de Saúl para resistir a un ataque de los amonitas contra las tribus de Galaaditas al este del Jordán. Ahí pueden ver también donde está la flechita, las flechas azul, se ve al oriente, a la derecha se ve Galaad, ¿no? Eso es ahorita lo que se conoce como Jordania. Con un ejército de poco más de 3.000 derrocó al enemigo y esta empresa fue la que condujo a las tribus de las colinas a hacerle rey a Saúl. Cuando los sacerdotes exiliados reescribieron esta historia, aumentaron el ejército de Saúl a 330.000 personas y agregaron a Judá a la lista de las tribus que habían participado en la batalla.
Inmediatamente después de la derrota de los amonitas, Saúl fue hecho rey por elección popular de sus tropas. No participaron los sacerdotes ni profetas en ese asunto. Pero los sacerdotes más adelante introdujeron en el registro la idea de que el profeta Samuel coronó a Saúl rey, de acuerdo con directivas divinas. Esto lo hicieron para establecer un linaje divino para el reinado judaíta de David. La mayor de todas las distorsiones de la historia judía tuvo que ver con David. Fíjense que David es el héroe principal del pueblo judío. De hecho, su bandera tiene la estrella de David, que era su emblema. Y lo tienen como lo más grande que ha existido, el rey más grande. Fue el sucesor de Saúl. Y ya vamos a ver que muy santo no era. Después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, que él adscribió a Yahvé, los filisteos se alarmaron y comenzaron a atacar a los clanes norteños. David y Saúl nunca podían ponerse de acuerdo. O sea, no eran amigos. David, con 700 hombres, entró en una alianza filistea, o sea, con el enemigo, y marchó a la costa de Draelón. En Gat, los filisteos ordenaron que David se retirara. Temían que se pasara a Saúl. David se retiró, los filisteos atacaron y derrotaron a Saúl. No podían haberlo hecho si David hubiese sido leal a Israel. El ejército de David era una colección políglota de descontentos formado en mayor parte por inadaptados sociales y fugitivos de la justicia. O sea, que lo que David tenía no era un ejército, eran bandoleros. La trágica derrota de Saúl en Gilboa disminuyó la importancia de Yahvé entre los dioses a los ojos de los cananeos vecinos. Ordinariamente, la derrota de Saúl habría sido adscrita a la apostasía de Yahvé. Pero esta vez los editores judaítas la atribuyeron a errores rituales. Requerían la tradición de Saúl y Samuel como antecedentes del reinado de David. Con una nota, según el primer libro de Samuel, los filisteos atacaron profundamente el territorio israelita y el ejército de Saúl se reunió y se preparó para la batalla en el monte de Gilboa. Ese monte es interesante porque allí es donde va a la falda de esa montaña va a pernoctar José y María cuando van camino a Belén para nacer Jesús. Debido a su profunda rebelión contra Yahvé, Saúl no estaba listo para pelear y empeoró las cosas al buscar la voz de Dios a través de una nigromante, una bruja, una que invoca muertos, quien invocó al espíritu de Samuel ya muerto, quien le dijo a Saúl que él y sus hijos morirían al día siguiente. De esta manera no quedaría heredero de Saúl al trono y el camino libre para David ser el próximo rey. Saúl, golpeado por muchas flechas y severamente herido, supo que la batalla estaba totalmente perdida, tomó su propia espada y se echó sobre ella. Jonatán, su hijo y el sucesor al trono, también murió ese día. Así que en esa batalla que Saúl pierde porque David no lo acompaña, se queda atrás, mataron al rey y a todos sus descendientes y le queda el camino libre a David. David con su pequeño ejército se estableció en la ciudad no hebrea de Hebrón. Ahí la tienen, está abajo en el mapita, se ve abajo de Jerusalén. Dentro de poco sus compatriotas lo proclamaron rey del nuevo reino de Judá. Fíjense que Saúl era reino del norte, de lo que es Israel como tal. Y a David lo nombran rey de Judá. Judá estaba formado principalmente de elementos no hebreos, los ceneos, los elevitas, los jebuseos y otros cananeos. Eran nómadas, pastores y por consiguiente creían en la idea hebrea sobre la propiedad de la tierra, mantenían la ideología de los clanes del desierto. La diferencia entre la historia sagrada y profana está bien ilustrada por las dos versiones distintas sobre el nombramiento de David como rey, tal como se la encuentra en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, sin darse cuenta, dejaron en este registro una parte de la historia secular de cómo sus seguidores inmediatos, o sea, su ejército, le hicieron rey, preparando posteriormente el prolongado y prosaico relato de la historia sagrada en la que se ilustra cómo el profeta Samuel, por instrucción divina, seleccionó a David entre sus hermanos y mediante ceremonias solemnes
y elaboradas, le ungió formalmente rey de los hebreos y luego lo proclamó sucesor de Saúl. Ahí en la Biblia se nombra que Saúl fue a visitar a toda la familia de Jesé, que era el papá, y escogió fue a David, que era un niño prácticamente. O sea, no estaba como contemporáneo con Saúl, según la Biblia. Y después David, chiquito, niño, o sea, jovencito, es el que derrota a Goliat y se gana el favor del pueblo y todo eso. Pero vemos que la historia iba por otro lado. Muchas veces los sacerdotes, después de preparar sus relatos ficticios de las negociaciones milagrosas de Dios con Israel, dejaron borrar completamente las declaraciones sencillas y reales que ya existían en estos registros. David intentó mejorar su posición política casándose primero con la hija de Saúl, Mical, luego con la viuda de Nabal, el rico edomita, Abigail, y posteriormente con la hija de Tamai, el rey de Jesús, Maacha, madre de Absalón. Le pongo esa anotación porque Absalón va a ser un hijo de David que va a tratar de matarlo para destronarlo. Tomó 6 esposas de entre las mujeres de Jebús, sin mencionar a Betsabé, la esposa del Eteo, Urías. Betsabé fue madre de Salomón, el sucesor de David. Mediante estos métodos y con esta gente, David construyó la ficción de un reino divino de Judá, como sucesor de la herencia y las tradiciones del reino norteño y de Israel efrateo, en vías de desaparición. La tribu cosmopolita de David y de Judá era más gentil que judía, o sea, era más no judía, era más pagana. Sin embargo, los ancianos oprimidos de Efraín, o sea, del reino del norte, que ya no tenían a Saúl, bajaron y le ungieron rey de Israel. O sea que David quedó rey de los dos reinos. Después de una amenaza militar, David hizo un pacto conjunto con los jebuseos y estableció su capital del Reino Unido en Jebús, lo que es hoy Jerusalén, que era una ciudad de muros poderosos a mitad de camino entre Judá e Israel. Los filisteos se sublevaron y pronto atacaron a David. Después de una feroz batalla fueron derrotados y nuevamente se estableció Yahvé como el Señor Dios de las huestes. Pero Yahvé debía por fuerza compartir parte de esta gloria con los dioses cananeos, porque la mayoría de los componentes del ejército de David no era hebrea. Por lo tanto, aparece en vuestros registros desapercibidos de los editores judaístas esta declaración reveladora. Yahvé quebrantó a mis enemigos delante de mí. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. O sea, se le olvidó borrar eso. O sea, Yahvé mismo está reconociendo un lugar con el nombre de su enemigo Baal. Y así lo hicieron porque el 80% de los soldados de David eran baalitas. David explicó la derrota de Saúl en Gilboa, señalando que Saúl había atacado una ciudad cananea, Gabaón, cuyo pueblo tenía un tratado de paz con los efraínitas. Por ello Yahvé lo abandonó. O sea, en otros lados dicen que Dios abandonó a Saúl porque hizo aquel acto, primero porque no mató a todo un pueblo como Yahvé lo había ordenado, y después porque consultó a la bruja, y ahora dice que fue porque atacó a este pueblo de Gabaón. Aún en los tiempos de Saúl, David había defendido la ciudad cananea de Keila contra los filisteos y luego hizo su capital en una ciudad cananita. De acuerdo con la política de compromiso con los cananeos, David entregó a 7 de los descendientes de Saúl a los gabaonitas para que los ahorcaran. O sea que David acabó con toda la descendencia de Saúl. Y yo pongo una nota ahí para saber quiénes eran este pueblo. Los gabaonitas eran un grupo de personas descendientes de los amorreos, no eran judíos. Se describen en Josué 9 como personas que engañaron a los israelitas con el fin de protegerse. Después que los israelitas hubieran derrotado a las ciudades de Ai y Jericó, muchos de los cananeos cercanos se unieron para formar un gran ejército para luchar contra Israel. Los gabaonitas, sin embargo, tomaron un enfoque diferente y ellos usaron de astucia y fueron a Josué y a los israelitas en el campamento de Gilgal y les dijeron: hemos venido de un país lejano a hacer ahora alianza con nosotros. Cuando descubrieron que habían sido engañados, no les quedó más remedio que respetar su juramento y los dejaron vivir. Saúl quebrantó este pacto y por eso fue rechazado por Yahvé. Después de la derrota de los filisteos, David ganó posesión del arca de Yahvé. Puede ser que este era el arca que llevaba al pueblo en el desierto, que lo mandó a construir Moisés, ¿verdad?
que tenía la vara de Aarón, maná, la trajo a Jerusalén y hizo oficial la adoración de Yahvé en su reino. A continuación estableció pesados tributos a las tribus vecinas, los edomitas, los moabitas, los amonitas y los sirios. La maquinaria política corrompida de David empezó a tomar posesión personal de las tierras al norte, volviéndose las costumbres hebreas, violando las costumbres hebreas establecidas. Acuérdense que Yahvé no aceptaba eso, y pronto ganó control de las tarifas de las caravanas anteriormente recolectadas por los fariseos. Luego se produjo una serie de atrocidades que culminaron con el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Ese asesinato también lo ordenó David para poderse quedar con su esposa, ¿okay? Con la esposa de Urías, que era Betsabé. Se adjudicaban todas las apelaciones judiciales en Jerusalén, ya no podían los ancianos administrar la justicia. No es de extrañar que estallara una rebelión. Hoy en día, Absalón, que es el hijo de David, podría ser llamado demagogo. Su madre era cananita. Había media docena de aspirantes al trono, además del hijo de Betsabé, Salomón. O sea, todos los hijos de David querían acabar con su papá para quedarse con el trono. Así como él había sido también un sanguinario, sus hijos heredaron eso. Después de la muerte de David, Salomón purgó la maquinaria política de toda influencia norteña, pero continuó la tiranía y los pesados impuestos del régimen de su padre. Salomón llevó a la nación a la bancarrota con los lujos de su corte y sus elaborados programas de construcción. Existía la casa del Líbano, el palacio de la hija del faraón, el templo de Yahvé, el palacio del rey y la restauración de los muros de muchas ciudades. Salomón creó una vasta marina mercante hebrea operada por marineros sirios y que comerciaba con todo el mundo. Su harén llegó a casi 1000. Pongo una nota ahí, el primer libro de los Reyes afirma que Salomón tenía 700 esposas reinas y 300 concubinas, la mayoría extranjeras, aunque se le consideraba un hombre sabio a Salomón. Para complacer a sus esposas, Salomón adoró sus dioses paganos, incluso hacía sacrificios de niños a Moloc. A su muerte, su reino se dividió definitivamente en dos: Israel al norte y Judá al sur, por haberse desviado de su sumisión a Yahvé. O sea que hasta Salomón hubo un solo reino. Ya de ahí en adelante que se van a definir. En esta época, el templo de Yahvé en Silo estaba desacreditado y toda la adoración de la nación se centralizaba en Jebús, en Jerusalén, en la maravillosa capilla real. El reino del norte se volvió hacia la adoración de Elohim. Gozaba del favor de los faraones, que más tarde esclavizaban a Judá, colocando al reino del sur bajo su tributo. Hubo buenos y malos momentos, guerras entre Israel y Judá. Después de 4 años de guerra civil y 3 dinastías, Israel cayó bajo el gobierno de los déspotas de la ciudad que comenzaron a vender tierras. Aún el rey Omri intentó comprar las tierras de Semer, pero el fin se desencadenó cuando Salmanasar III decidió controlar la costa mediterránea. El rey Acab de Efraín reunió a otros 10 grupos y resistió encarcar. La batalla fue un empate. Detuvieron al asirio, a Salmanasar, pero los aliados estaban diezmados. Esta gran contienda ni siquiera está mencionada en el Antiguo Testamento. Se produjeron nuevos problemas entre el rey Acab, cuando el rey Acab intentó comprar tierra de Nabot. Su esposa fenicia, Jezabel, que en la Biblia se pone como el ejemplo de lo peor como mujer, falsificó el nombre de Acab en los documentos que instruían que se confiscara la tierra de Nabot porque éste había sido acusado de haber blasfemado los nombres de Elohim y el rey. Él y sus hijos fueron ejecutados rápidamente. El vigoroso Elías apareció en la escena denunciando a Acab por el asesinato de los Nabot. Así pues, Elías, uno de los más grandes profetas, comenzó sus enseñanzas como defensor de la vieja costumbre en cuanto a la tierra y contra la actitud baalista de vender tierras contra el intento de las ciudades por dominar al campo. Pero la reforma no triunfó hasta que el terrateniente Jehú no unió sus fuerzas con el cacique gitano Jonadab para destruir a los profetas agentes de inmobiliario de Baal en Samaria.
Explico un poquito a esos dos señores. Jehú inició su carrera militar en el ejército del rey Acab, que acabamos de ver, para luego convertirse en general en el reino del rey Joroam. Fue ungido como rey de Israel por orden de Elías y se le encargó la misión de eliminar la descendencia de Acab y de su hijo Ocosías de Judá y de tomar el trono de Israel. Por otro lado, Jonadab, hijo de Recab, un cenita y por lo tanto relacionado con los madianitas y la familia de Moisés, mandó a sus descendientes que vivieran una vida de ascetismo, absteniéndose de beber vino. Ayudó a Jehú a eliminar el culto a Baal en Israel después del tiempo de Acab. Apareció nueva vida cuando Joás y su hijo Jeroboam liberaron a Israel de sus enemigos. Pero para esta época gobernaba en Samaria una nobleza de bandidos, cuyas depredaciones rivalizaban las de la dinastía davídica de los viejos tiempos. El Estado y la Iglesia funcionaban del mismo modo. El intento de suprimir la libertad de palabra condujo a Elías, Amós y Oseas a comenzar sus escritos secretos. Y este fue el verdadero comienzo de las Biblias judía y cristiana. Comenzó a reinar a la edad de 7 años, guiado por el sumo sacerdote Joiada. Entonces pongo aquí que Joás era hijo de Ocosías, rey de Judá, y una mujer de Berseba llamada Sibia. Fue único descendiente que escapó con vida de la purga realizada por su abuela paterna, la reina Atalía, hija de Acab, rey de Israel. O sea, su propia abuela mandó a todos sus nietos. Era hija de Acab, el rey de Israel, y de Jezabel, que mató a todos los hijos de su difunto hijo Ocosías. Entonces Joás fue ungido por el sumo sacerdote Joaida, como dice ahí, que le había protegido en secreto, llegando a ser un niño rey. Este niño rey reconstruyó la Torá, lo que es el Antiguo Testamento. Y Jeroboam III fue el 13º rey del reino de Israel. Coincidió con los de Amasías y Usías en Judá. Recuperó los territorios del norte y del este que en tiempos anteriores había pertenecido a Israel. Murió y fue sepultado en Samaria, y 6 meses después de su muerte, la dinastía finalizó con el asesinato de su hijo Zacarías. Pero el reino del norte no desapareció de la historia hasta que el rey de Israel conspiró con el rey de Egipto y rehusó pagar tributos adicionales a Asiria. Allí comenzó el sitio que duró 3 años, seguido por la dispersa total del reino de Israel. La dispersión total del reino de Israel. Efraín, Israel, desapareció así. Judá, los judíos, el resto de Israel había comenzado la concentración de las tierras en las manos de unos pocos, tal como dijo Isaías, juntando casa a casa y campo a campo. Dentro de poco había en Jerusalén un templo de Baal al lado del templo de Yahvé. Este reino de terror terminó mediante una sublevación monoteísta dirigida por el rey adolescente Joás, que dirigió las cruzadas de Yahvé durante 35 años. Pongo aquí el reino de Israel, reino del norte o reino de Samaria o Efraín, como lo quieran llamar, dividido tras la muerte de Salomón, mientras la parte sur fue el reino de Judá o Judea. Tras 2 décadas de ataques e invasiones por parte del imperio asirio, Israel finalmente fue conquistado y el rey Sargón II terminó exiliando una porción de sus habitantes. 10 tribus formaban el reino del norte y 2 tribus la del sur. De allí el recuerdo de las 10 tribus perdidas de Israel cuando fueron deportadas a Siria y nunca más regresaron. Todavía se consideran que hay las 10 tribus perdidas de Israel. Fue el reino del norte. Fueron exiliados por Asiria y nunca más regresaron. Judá va a ser exiliada también, pero ellos sí regresan. Por eso ahora a los israelitas se les conoce más como judíos, porque fue prácticamente el único pueblo o la única tribu que aguantó todo. El rey sustituyó su población por gentes paganas de otras naciones que más tarde se les reconocerían como samaritanos, rivales de los judíos del sur. El siguiente rey, Amasías, tuvo problemas por la sublevación de los contribuyentes edomitas y sus vecinos. Después de una victoria notable, atacó a sus vecinos del norte y fue igualmente derrotado. Entonces se rebelaron los campesinos, asesinaron al rey y sentaron en el trono a su hijo de 16 años. Este fue Azarías, llamado Usías por Isaías. Después de Usías,
Las cosas fueron empeorando y Judá existió durante 100 años pagando tributo a los reyes de Asiria. Isaías el primero le dijo que Jerusalén, puesto que era la ciudad de Yahvé, jamás caería. Pero Jeremías no vaciló en proclamar su caída. Y también pongo a Amasías, el hijo de Joás, era un rey bueno, tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y reinó por 29 años. Fue un monarca correcto, aunque no destruyó los altares paganos, y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en honor a los dioses falsos. Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar a los 16 años en Judá, cuando Jeroboam ya tenía 27 años de gobernar en Israel al norte. La capital del reino fue Jerusalén y su reinado duró 52 años. Fue un rey bueno, pero no destruyó los santuarios sobre las colinas donde el pueblo hacía sacrificio y quemaba incienso. Sufrió de lepra hasta el día de su muerte como castigo divino. Sigo. La verdadera destrucción de Judá se originó debido a un círculo de políticos corrompidos y ricos que operaban bajo el gobierno de un rey adolescente, Manasés. La economía cambiante favoreció el retorno a la adoración de Baal, cuyas negociaciones sobre la propiedad privada de la tierra iban contra la ideología de Yahvé. La caída de Asiria y la ascendencia de Egipto trajeron la liberación a Judá durante un tiempo, y los campesinos tomaron el poder. Bajo Josías, ellos destruyeron los círculos de políticos corrompidos de Jerusalén. Y entonces aquí hablo Manasés, que lo menciona ahí, comenzó a reinar a los 12 años y su reinado duró 55. Fue hijo y sucesor de Ezequías. Se declaró vasallo de Asurbanipal, emperador de Asiria, proporcionándole tropas contra Egipto. Manasés siguió una política religiosa opuesta a la ortodoxia de su padre, puesto toleró los cultos asirios, incluso en el templo de Jerusalén, así como en elementos sincréticos en el culto de Yahvé. Esto es un dato importante. Bajo su reinado murió el profeta Isaías aserrado, lo cortaron en dos partes, durante la persecución provocada por este rey. Josías subió al trono a los 8 años debido al asesinato de su padre Amón y reinó durante 31. En política interior fue importante el vuelco dado, fomentó el judaísmo y prohibió el resto de las creencias a Baal, destruyendo su santuario y objetos de culto, política que realizó también en las franjas fronterizas del reino de Israel. Pero esto llegó a un fin trágico cuando Josías presumió interceptar al poderoso ejército de Necao, que se trasladaba por la costa desde Egipto para asistir a Siria contra Babilonia, y fue totalmente destruido, y Judá pasó a pagar tributo a Egipto. El partido político de Baal volvió a tener poder en Jerusalén, y así comenzó la verdadera esclavitud egipcia. Comenzó un periodo en el cual los políticos de Baal controlaban todos los tribunales como el sacerdocio. La adoración de Baal era un sistema económico y social que tenía que ver con los derechos de propiedad, así como también con la fertilidad del suelo. Entonces ahí digo, ¿quién es Necao? Necao era un faraón que dominó al reino del sur, a Judá, porque se le sublevó el rey Osías. ¿Okay? Pero también Necao fue derrotado por el ejército babilónico. Con la caída de Necao, derrocado por Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, Judá cayó bajo el gobierno de Babilonia y se le otorgaron 10 años de gracia, pero pronto se rebeló. Cuando Nabucodonosor alzó las armas contra ellos, los judaítas comenzaron reformas sociales, como por ejemplo liberar a los esclavos para influir sobre Yahvé. Cuando el ejército babilónico se retiró temporalmente, los hebreos se regocijaron de que su magia de reforma les había liberado. Fue durante este periodo cuando Jeremías les dijo de una ruina inminente, y poco después volvió Nabucodonosor. Le pongo mi nota: Nabucodonosor II es conocido por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia, como los famosos jardines colgantes de Babilonia, que era una de las 7 maravillas del mundo. Ha sido tradicionalmente llamado Nabucodonosor el Grande, pero la destrucción del templo de Jerusalén y la conquista de Judá le granjearon una mala imagen en las tradiciones judías y en la Biblia. O sea, para la Biblia él es malo. Al contrario, lo que sucede en Irak ahora es la antigua Babilonia, contemporáneo, donde es glorificado como un líder histórico.
Así fue el fin de Judá, se produjo repentinamente, la ciudad fue destruida y el pueblo fue llevado a Babilonia. La lucha Yahvé-Baal terminó en el cautiverio y el cautiverio llevó los restos de Israel al monoteísmo. En Babilonia los judíos llegaron a la conclusión de que no podían existir como pequeño grupo en Palestina con sus propias costumbres sociales y económicas peculiares y que si sus ideologías habían de dominar, debían convertir a los gentiles. Aquí fue donde se le ocurrió la idea de que tenían que, ¿cómo se llama? Como dice ahí, convertir a los que no eran judíos a su creencia. Es lo que se conoce como proselio. Así se originó un nuevo concepto de destino, la idea de que los judíos deben ser los servidores elegidos de Yahvé. La religión judía del Antiguo Testamento evolucionó realmente en Babilonia durante el cautiverio. La doctrina de la inmortalidad también tomó forma en Babilonia. Los judíos habían pensado que la idea de la vida futura le quitaba importancia a su evangelio de justicia social. Ahora, por primera vez, la teología desplazaba a la sociología y a la economía. La religión estaba tomando forma como sistema de pensamiento y conducta humano, separándose cada vez más de la política, la sociología y la economía. Así pues, la verdad sobre el pueblo judío divulga que mucho de lo que se ha considerado historia sagrada resulta ser no mucho más que la crónica de la historia profana común. El judaísmo fue el terreno en el cual creció el cristianismo, pero los judíos no eran un pueblo milagroso. Termino diciendo, el imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586, la cual implicaría una duración de 50 años, aunque Jeremías dice que eran 70. El exilio finalizó con el edicto del rey persa Ciro, que fue el que destruyó al imperio babilónico, que permitió el regreso de los judíos a su tierra de origen al año siguiente y la reconstrucción del primer templo de Jerusalén. El sacerdote Esdras comenzó con el exilio y narra lo sucedido luego de esto, con el gobernador Nehemías y los profetas Jeremías y Ezequiel, quienes lo experimentaron, uno en Jerusalén y el otro en Babilonia, y el libro de las lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías, que dan testimonio de la catástrofe acontecida. En tanto que los profetas Ageo y Zacarías viven el regreso de lo que los salmos hacen explícitamente referencia. Bueno, este fue un capítulo muy extenso. Si alguno tiene algún comentario, alguna acotación. Entonces, de acuerdo a todo esto, si pensamos en las condiciones actuales entre la relación entre Israel y Palestina, el libro de Urantia nos está haciendo ver que Palestina más o menos tiene la razón. Sí, los dos tienen razón, pero desde su punto de vista, pues cada quien defiende lo que tiene, ¿no? Pero sí, pero hay una parte que tú leíste donde hablaban de que incluso en Israel y en Judá hubo un momento en que ellos comenzaron a vender las tierras. Entonces, si los palestinos de aquella época compraron esas tierras les pertenecen a ellos. así es, así debería ser, sí. No, y sobre todo que estuvieron 2000 años afuera. O sea, imagínate todas las generaciones que pasaron por esas tierras allí. Sí, sí, sí. Y siguen, y la cantidad de muertos que han habido por ese pedacito minúsculo de tierra. Claro, Carlitos, sí. Pero muy interesante tu participación, Luisito. Qué buena descripción has hecho. La verdad me encantó y aprendí muchísimo. Claro, ojalá y la podríamos revisar otra vez porque es muy interesante ver que no es nada de sagrado, ¿verdad? En fin, Sí, así es. es simplemente historia. Gracias. Bueno, 10. La religión hebrea. Sus dirigentes habían enseñado a los israelitas que ellos eran un pueblo elegido, no por indulgencia especial y monopolio del favor divino, sino por el servicio especial de llevar la verdad del Dios único a todas las naciones. Y habían prometido a los judíos que, si estos cumplían con su destino, se harían los líderes espirituales de todos los pueblos y que el Mesías venidero reinaría sobre ellos y sobre todo el mundo como el príncipe de la paz. Cuando los judíos fueron liberados por los persas, volvieron a Palestina solo para caer
esclavos de su propio código determinado por el sacerdocio de leyes, sacrificios y rituales. Y así como los clanes hebreos rechazaron la maravillosa historia de Dios presentada en la oración de despedida de Moisés a favor de los rituales del sacrificio y arrepentimiento, del mismo modo estos restos de la nación hebrea rechazaron el magnífico concepto del segundo Isaías a favor de las reglas, reglamentaciones y rituales de su sacerdocio en crecimiento. El egoísmo nacional, la fe falsa y un malentendido del concepto del Mesías prometido y la esclavización y la tiranía cada vez más pesadas del sacerdocio silenciaron para siempre las voces de los dirigentes espirituales, excepto Daniel, Ezequiel, Ageo y Malaquías. Y desde aquel día hasta el tiempo de Juan el Bautista, todo Israel experimentó una retrogresión espiritual cada vez más grave. Pero los judíos no perdieron jamás el concepto del Padre Universal. Aún hasta el siglo XX después de Cristo han continuado siguiendo ese concepto de la deidad. Desde Moisés hasta Juan el Bautista hubo una línea continua de maestros fieles que pasaron la antorcha de luz monoteísta de una generación a la otra, acusando cada vez más a los gobernantes inescrupulosos, denunciando a los sacerdotes comercializados y aún exhortando al pueblo a que adhiriese a la adoración del Yahvé Supremo, el Dios de Israel. Como nación, los judíos finalmente perdieron su identidad política, pero la religión hebrea de creencia sincera en el Dios único y universal continúa viviendo en el corazón de los exiliados dispersos. Y esta religión sobrevive porque ha funcionado eficazmente para conservar los valores más elevados de sus seguidores. La religión judía preservó los ideales de un pueblo, pero no supo fomentar el progreso y alentar el descubrimiento filosófico creador en los reinos de la verdad. La religión judía tenía muchos defectos, era deficiente en filosofía y casi vacía de cualidades estéticas, pero sí conservó los valores morales, por lo tanto, persistió. El Yahvé Supremo, comparado con otros conceptos de la deidad, era claro, vívido, personal y moral. Los judíos amaban la justicia, la sabiduría, la verdad y la rectitud como pocos pueblos lo han hecho, pero contribuyeron menos que cualquier otro pueblo a la comprensión intelectual y al entendimiento espiritual de estas cualidades divinas. Aunque la teología hebrea se negó a expandirse, desempeñó un papel importante en el desarrollo de otras dos religiones mundiales, el cristianismo y el maometismo. La religión judía persistió también debido a sus instituciones. Es difícil que una religión sobreviva como práctica privada de individuos aislados. Este ha sido siempre el error de los dirigentes religiosos. Al ver los males de la religión institucionalizada, tratan de destruir la técnica de funcionamiento de grupo. En lugar de destruir todo ritual, sería mejor que lo reformaran. A este respecto, Ezequiel fue mucho más sabio que sus contemporáneos, porque se unió a ellos insistiendo en la responsabilidad moral personal. También se dispuso a establecer la observación fiel de un ritual superior y purificado. Y así, los sucesivos maestros de Israel cumplieron la mayor hazaña en la evolución de la religión que jamás se viera en Urantia. La transformación paulatina, pero ininterrumpida, del concepto bárbaro del demonio salvaje Yahvé, el Dios celoso y el espíritu cruel del volcán Sinaí que fulmina, al concepto más reciente, exaltado y excelso del Yahvé Supremo, creador de todas las cosas y Padre amante y misericordioso de toda la humanidad. Y este concepto hebraico de Dios fue una visualización humana más elevada del Padre Universal hasta el momento en que se expandió ulteriormente y fue ampliado tan exquisitamente por las enseñanzas personales y el ejemplo de vida de su hijo Micael de Nevadón. Este documento muy interesante fue presentado por un Melquisedec de Nevadón. Verdaderamente es un súper documento, creo yo, que nos permite entender, conocer un poco más todo lo que es la historia, porque sí, como dijo hace ratito Luisito, verdaderamente es historia. Y como desconocemos la historia, pues nos creemos todo lo que nos cuentan, ¿no? Pero lo ideal sería que sí pusiéramos más atención
como una perspectiva histórica y entender el proceso, que es solamente aceptarlo como palabra de Dios y punto, ¿no? Bien, entonces les agradezco muchísimo su presencia, su participación en este documento del día de hoy, que nos dice muchísimas cosas que hay que leer y releer varias veces. Y les deseo pues un feliz resto de día, feliz fin de semana y hasta la próxima semana, con el favor de Dios, para el siguiente documento. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo. Gracias, bendiciones.